Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Nikolai Petro, profesor en la Universidad de Rhode Island, que también fue asistente especial de política para la Unión Soviética en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias por volver a acompañarnos. Encantado de estar contigo otra vez, Ben. Así que vemos que ha comenzado esta conferencia de seguridad de Múnich anual, y el tema es la destrucción del orden internacional. Mi interpretación, sin embargo, es que esto se refiere más o menos a la transición desorganizada y, bueno, digamos, destructiva hacia un sistema multipolar. No tenía por qué haber sido tan caótica, pero también parece que Estados Unidos y Europa se están moviendo en direcciones muy diferentes. La fractura en esta alianza transatlántica es, evidentemente, un tema clave. Los estadounidenses, al parecer, son a veces quizá excesivamente pragmáticos y dejan de lado algunas de las instituciones tradicionales para posicionarse de manera más favorable. Los europeos, por su parte, parecen atrapados en un pensamiento ilusorio y en una especie de vacío estratégico. Dicho esto, en la conferencia de seguridad de ahora, la multipolaridad es un tema central. Y por tanto, también lo es la desintegración del orden posterior a la Guerra Fría. ¿Cómo definirías entonces la transición actual hacia la multipolaridad? Caos. Caos. La palabra que usas, un vacío de pensamiento estratégico, sí, es una buena manera de verlo. La ausencia de estrategia en una transición hacia algo que no conocemos y desde una perspectiva europea, algo que no necesariamente queremos. Esa combinación ha llevado precisamente al vacío del que hablas. Tú y yo no estamos en la conferencia de seguridad de Múnich este año, pero me pregunto si habrá algún defensor de la idea de que un mundo multipolar podría ser un mundo más seguro si se abordara de otra manera. En otras palabras, si se participara de tal forma que todos los implicados reconocieran y compartieran los beneficios de participar como iguales en un mundo multipolar. La principal diferencia entre el orden hegemónico, también conocido como el orden basado en reglas, y un orden multipolar, me parece, es que este último es más democrático. Implica más voces en una discusión real sobre las necesidades de las propias naciones y sobre cómo pueden contribuir y beneficiarse de un nuevo arreglo multipolar participativo. El propio concepto de multipolaridad presupone la existencia de múltiples polos de interés. Por tanto, desde la perspectiva de las naciones que se veían a sí mismas en la cima de la jerarquía internacional, esta es una transición incómoda. Aunque puede que no hayan estado, como en el caso de Europa, en la posición más alta, seguían de todos modos al perro guía, por así decirlo. Y, como resultado, sabían a dónde iban, porque el perro guía, Estados Unidos, los conducía en esa dirección. Así que ahora que el perro guía va quién sabe a dónde, y puede que incluso esté mordiendo su arnés para liberarse del resto de la manada, bueno, diría que el resto de la manada está un poco perdido. Pero sería bueno que al menos pudieran participar y quizá escuchar las voces que surgen de lo que antes se llamaba el sur global. Aunque creo que ese término no le hace justicia. Es mejor referirse a ello como la mayoría global. Sí, bueno, si escuchas algunos de los discursos que se están pronunciando, especialmente los de Kaja Kallas, así como los del canciller alemán Merz, pues de Kallas el mensaje era más o menos que necesitamos orden. De lo contrario, habrá caos. Pero el orden solo puede lograrse más o menos a través de las estructuras del pasado. Eso significa más o menos restaurar el sistema que teníamos. Así que los europeos deben trabajar para reconectarse con Estados Unidos y colectivamente representar y oxidarse político y predominar el sistema internacional. Desde mi punto de vista, he parecido por clave de los reviews science.
La incapacidad de, supongo, imaginar un mundo poshegemónico, un mundo en el que Occidente político no esté unificado ni ocupe una posición dominante. En otras palabras, una reticencia a aceptar esta nueva distribución del poder como una realidad y averiguar cómo puede Europa encontrar una nueva posición. De hecho, Merz también utilizó el lenguaje más agresivo que uno podría esperar oír de un canciller alemán. Dijo, una vez más, que los ejércitos membros se más de fopo y que la guerra en Ucrania solo terminará cuando Rusia no esté en militarmente. Y también argumentó que nosotros, es decir, los alemanes y los europeos, hemos impuesto a Rusia pérdidas y costes sin precedentes. Así que este es el nuevo lenguaje de Alemania, donde esencialmente parece que Alemania ha entrado en guerra con Rusia. Y la derrota de Rusia es lo que, según se dice, debería devolver la estabilidad y el orden. No parece que se busque hacer las paces con las nuevas realidades, no solo con la nueva distribución internacional del poder, sino también con el rumbo real que está tomando la guerra. ¿Cómo ves los próximos meses, mientras Estados Unidos sigue trazando su propio camino y la guerra en Ucrania continúa? Bueno, mientras Ucrania sigue desmoronándose. ¿Cómo van a responder los europeos a este nuevo sistema internacional? ¿O cómo pueden hacerlo? Si Merz fuera un político aquí en Estados Unidos, ya conocemos el manual. Sería algo así como, esta no es la guerra de Alemania, es la guerra de Merz. Y creo que ese fue sin duda el manual que Donald Trump utilizó con éxito contra Joe Biden en lo que respecta a sus aventuras en el extranjero. Así que sospecho que tendrá que ocurrir algo similar. Quiero decir, no faltan voces políticas en Alemania y en otros países que piden un nuevo enfoque hacia Rusia. Existe resistencia por parte de la élite establecida, que tiene demasiados costes hundidos en la política actual. No pueden distanciarse de las políticas aplicadas hasta ahora sin dañar su propia reputación política y la de su partido. Es posible, no sé cuán probable, pero es posible, porque es lógico suponer que cuanto más agresivo se vuelva el tono del gobierno alemán, más se opondrán a él otros intereses en Alemania. Otras fuerzas políticas se unirán en su contra. La dificultad es completamente interna a Alemania en este momento. La gran coalición entre el SPD y la CDU, los socialdemócratas y los democristianos, con los partidos satélite que los rodean, ha dicho al pueblo alemán durante tanto tiempo que no hay alternativa a ellos, que el pueblo alemán simplemente tendrá que despertarse un día y decir, bueno, en realidad sí hay una alternativa. En este caso de hoy, justo en este mismo momento, es la AfD, y son el partido más grande. Así que solo tienen que superar la falta de disposición psicológica a aceptar lo que es, en esencia, un verdadero sistema bipartidista, un sistema con el establishment en un lado y el anti-establishment en el otro, y realmente votar por el anti-establishment. Sabes, podemos especular sin fin sobre lo cerca que está esto y en qué países el cambio hacia el anti-establishment está más próximo que en otros. Es razonable suponer que si las cosas continúan por la actual trayectoria de deterioro en la política exterior y económica de la UE, los votantes responderán de esta manera, pero simplemente no sabemos cuándo. Bueno, estaba pensando, me preguntaba cómo ves o qué esperas de los estadounidenses en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Supongo que la conferencia del año pasado estuvo muy marcada por la aparición de J.D. Vance, que dejó a los europeos conmocionados al afirmar que su principal amenaza no provenía de China ni de Rusia, sino del interior. Ese autoritarismo creciente, lo que provocó la indignación de los europeos. Pero ya sabes, no es que el autoritarismo en Europa haya sido estable. Creo que ha ido en aumento con los años. Es decir, si retrocedes 20 años, cuando los europeos intentaron aprobar la Constitución
constitución de la UM en 2005, por aquel entonces solo Francia y los Países Bajos celebraron referendos. No salió adelante. Y la mentalidad de la UE siempre ha sido, bueno, sigamos adelante sin más. Así que reempaquetaron todo como el Tratado de Lisboa, que no requería ningún referéndum en 2007. Sin embargo, un país, Irlanda, exigió un referéndum. Y como recordarás, votaron no, así que se les obligó a votar de nuevo hasta que votaron sí. Esto se consideró como sentar las bases de cierto autoritarismo. Desde entonces, por supuesto, vimos cómo la crisis bancaria se intensificaba. Primero en 2013, en Chipre, luego en Grecia, donde se impusieron cierres de bancos al negarles liquidez. Y por supuesto, ahora avanzas otra década. Es muy diferente, ya que el apoyo político entre el liderazgo se derrumba. En Francia, la principal figura de la oposición es Le Pen. En Alemania ya han criminalizado a Alternativa para Alemania, que ahora es el partido más popular allí, e incluso están considerando prohibirlo. Los rumanos votaron de la manera equivocada, y su elección fue anulada con esas afirmaciones fraudulentas de injerencia extranjera. La UIB ahora está presionando para la destitución de Orbán en Hungría. La propia UE incluso sanciona a sus propios ciudadanos, negándoles dinero y viajes, convirtiendo esencialmente a sus propios ciudadanos en rehenes. Y estos esfuerzos por seguir centralizando el poder, especialmente aprovechando esta crisis, constituyen un proceso muy autoritario. Da la sensación de que esta no es la estación final, de que vamos a seguir avanzando por este camino. Así que, aunque los europeos fueron muy desdeñosos con Vance, no creo que la percepción de J.D. Vance en Estados Unidos haya cambiado mucho. De hecho, en diciembre, la nueva estrategia de seguridad estadounidense sugería que quizá Estados Unidos debería empezar a fomentar la oposición en Europa para deshacerse de algunos de estos autoritarios. ¿Esperas que algo similar ocurra también este año? Será interesante ver quién es el jefe de la delegación. No lo sé, ¿tú sí? ¿La persona de más alto rango en Múnich será? No, no vi el lado estadounidense, no. Así que será interesante ver si envían otra figura simbólica como el vicepresidente o una figura mucho más junior. Sí, eso dirá algo. Y luego, si es una figura junior, probablemente no sea tanto una declaración política como una nueva especie de visión de algún tipo. Será una reafirmación de los principios de la nueva estrategia de seguridad nacional que ya conocemos. Lo que no espero ver es, y esto es curioso de algún modo, o al menos algo que vale la pena considerar, el liderazgo de la UE está rechazando la multipolaridad, rechazando el principio de mirar hacia un futuro diverso y multipolar en favor de mirar hacia un pasado hegemónico en el que conocían su papel. Sin embargo, Estados Unidos tampoco está mirando hacia adelante. No está mirando hacia adelante para desempeñar un nuevo papel en un mundo multipolar. También está mirando hacia atrás, intentando restablecer la hegemonía, pero poniendo el énfasis no en la obligación hacia sus subordinados, los estados vinculados a él en diversas formas de dependencia, sino en seguir su propio camino, afirmar su primacía y exigir obediencia a aquellos estados con los que está ligado, económica y políticamente, a través de organizaciones por tratado. Así que esa es la verdadera fuente de fricción, pero no ayuda al orden mundial, no ayuda al mundo a avanzar hacia la multipolaridad. Y podría haber fácilmente momentos en los que Estados Unidos y Europa lleguen a un acuerdo para retrasar y socavar aún más la transición hacia un mundo multipolar. Veo eso como algo más probable que cualquier disposición de esta o de cualquier futura administración estadounidense a reflexionar realmente sobre los beneficios que Estados Unidos podría obtener de un mundo multipolar. Bueno,
Iba a decir que Marco Rubio va, así que supongo que la delegación está encabezada por Marco Rubio. Bueno, no habría bueno, supongo que sí. Pero Bueno, podría haber sido el embajador permanente de Estados Unidos ante la OTAN. Pero no. Rubio es una figura más veterana y predecible. Alguien que probablemente hablará menos de los desacuerdos internos o filosóficos que existen entre la UE y Estados Unidos, y más de las cuestiones de seguridad tal como las ve Estados Unidos. Desde la perspectiva de Rubio, eso significa cómo los europeos deben abordar esos asuntos. Dejar de una reader y ver perfectly thanks Buchanan. sí, eso es. Creo que parece que Estados Unidos básicamente quiere dejar claro a los europeos que el viejo orden que quieren restaurar se ha acabado, que estamos en una nueva era. Pero por supuesto, creo que Marco Rubio transmitirá esto de una manera más, digamos, diplomática que quizá J.D. Vance. Sin embargo, no creo que eso sea suficiente para los europeos, porque ya oíste al canciller Scholz decir que, ya sabes, tenemos que reparar los lazos transatlánticos. Un small grupo, y ni zijn volver moordens tijsgenaid. Pero creo que no. La estrategia de Trump, si aún no la han comprendido, si los europeos no lo han comprendido, probablemente otras naciones sí lo hayan hecho. La estrategia de Trump consiste en poner a los aliados especialmente dependientes, y ese es un punto muy importante. Aquellos aliados que los estadounidenses consideran totalmente dependientes de Estados Unidos, ante una elección inevitable. Esa elección inevitable es la que Estados Unidos les permitirá tener de manera magnánima. Pero antes señalarán todas las razones por las que los líderes europeos deben abandonar cualquier otro rumbo que no sea el que Estados Unidos les ha trazado. Than the one set out for them by the United States. And what's interesting when you look at examples like Y lo interesante cuando se observan ejemplos como Groenlandia y otros países son las quejas que Estados Unidos ha hecho sobre Europa en cuanto al gasto en defensa y otros asuntos. Los europeos aceptan esto por miedo. Como dije, para continuar con la analogía del trineo tirado por perros, solo les interesa seguir al líder. El resto del mundo les resulta demasiado aterrador como para aventurarse por su cuenta. O para, bueno, ahora vemos quizá a Merz, a veces a Macron, pero sobre todo a Merz, intentando argumentar que él es el nuevo perro guía. Pues bien, francamente no creo que haya pasado suficiente tiempo desde la Segunda Guerra Mundial para que la mayoría de los europeos se sientan completamente cómodos con esa elección. Bueno, creo que los europeos están demasiado divididos en demasiados aspectos. En primer lugar, en cuanto a cómo deberían tratar con Estados Unidos. Porque algunos sugieren que los europeos deberían simplemente sacrificar más intereses nacionales y someterse a Estados Unidos, esperando ser recompensados. Y el otro grupo de europeos piensa que es necesario diversificar sus vínculos para no quedar atrapados por minos. En otras palabras, si tienes otros socios, Estados Unidos, es más influencia sobre los europeos. Esa es una estrategia a largo plazo. A corto plazo, su política real es muy similar a la del primer grupo, lo que en mi opinión solo favorece a Estados Unidos. Pero también se trata de las expectativas que tienen, porque algunos suponen que a medida que Estados Unidos hace las maletas y vuelve a priorizar dónde dedicar sus recursos, ahora hacia el hemisferio occidental y Asia, esto obligará a los europeos a integrarse más que nunca. Piensan, ahora por fin saldremos del sótano del tío Sam y nos mantendremos por nosotros mismos. El otro grupo cree que, bueno, Estados Unidos siempre ha sido el pacificador. Así que, si Estados Unidos se va, no hay manera de que los europeos se lleven tan bien. Quiero decir, acabas de decir que los alemanes creen que ahora van a ser los que manden en Europa.
Van a construir el mayor ejército convencional, algo que, en mi opinión, ningún país europeo espera con entusiasmo. Mientras tanto, los franceses piensan que probablemente deberían asumir el liderazgo, mientras que los británicos, evidentemente, se ven a sí mismos como el socio menor de Estados Unidos, algo que conecta a Estados Unidos con los europeos. Así que todos tienen opiniones distintas sobre quién debería. Y de nuevo, esto es que el pacificador estadounidense evitó o eliminó. Pero la cuestión, The question, the key point I think that you raised. El punto clave que has planteado, creo, es que el segundo grupo lo cree así. Al primer grupo se le da un líder y una ideología sobre la que no tiene que reflexionar, porque se la proporciona el líder de Estados Unidos. El segundo grupo defiende una posición alternativa para la OER en los asuntos mundiales. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la visión de la OER sobre su papel en el mundo? Si se trata esencialmente de un orden liberal como el que creen que Estados Unidos solía liderar, entonces su único competidor real, una vez más, es Estados Unidos. Así que no se están ayudando a sí mismos. Y no creo que haya suficiente compromiso con, bueno, quizá me equivoque, pero no creo que exista mucho compromiso institucional en la UE con tener una presencia global real y con fomentar algún tipo de agenda autónoma o independiente de la UE. Autonomous or independent EU agenda. The position that the current La posición con la que la actual dirección de la UE siempre se ha sentido cómoda consiste en ofrecer un poco de financiación adicional, un poco de apoyo extra a la visión y la agenda de los Estados Unidos en el mundo, pero sin tomar su propia iniciativa, porque eso implicaría debatir cuál podría ser el contenido de una visión del mundo propia de la UE. Sería interesante especular sobre cómo podría ser una visión así, porque en el fondo, dada la diversidad dentro de la UCP, que no tiene equivalente en los Estados Unidos, la multipolaridad debería resonar con muchos países europeos y ser vista como una alternativa reconocible a la hegemonía. A recognizable alternative to hegemony. But at least I think for the current political leadership of Al menos en lo que respecta al liderazgo político actual de la UE, creo que no tienen la visión necesaria para establecer ningún tipo de identidad propia que los distinga de Estados Unidos, y por lo tanto no pueden competir. No es que carezcan de recursos. No pueden competir porque no tienen una visión intelectual de su papel en el futuro. Ese es un problema mucho más profundo para la UE, uno que no se resolverá hasta que haya un cambio bioradical en el liderazgo tanto de las instituciones nacionales como de las de la propia UE. national and EU institutions. creo que es un gran punto. Uno de los beneficios para los europeos de estar dirigidos por Washington era que podían externalizar el pensamiento estratégico en lugar de elaborar ideas competidoras y resolverlas. Lo que decidiera Washington se presentaba luego en el lenguaje de los valores democráticos liberales, lo que ayudaba a unificar y crear consenso. El problema ahora, por supuesto, es que ya no hay una visión. Están atrapados en una retórica vacía, en la que todo lo que hacen gira en torno a los valores, y siguen convenciéndose a sí mismos de que son los defensores de esos ideales democráticos liberales. Pero esto plantea la pregunta, ¿crees que la Unión Europea podría realmente posicionarse como un polo autónomo? ¿O simplemente no es así como funciona la política de poder? It's not how power politics work. I mean, too many divisions. The problem, Demasiadas divisiones. El problema es que, como dices, no hay consenso dentro de la UE sobre el papel que debería desempeñar en política exterior. La estructura de la política exterior de la UE sigue en proceso de consolidarse y a veces compite directamente con el liderazgo en política exterior de los Estados-nación. En ese sentido está mucho más fragmentada que, por ejemplo, el sector financiero, donde el sistema bancario está estructurado bajo el Banco Central Europeo y existen límites presupuestarios, etc. Ahora bien, hay formas de sortear esto, y siempre hay excepciones, pero aún así la estructura está establecida. La UE, en lo que respecta a su política exterior, todavía tiene que depender de la cooperación de los gobiernos nacionales.
of national governments. And that makes it tremendously ineffective. Y eso lo hace tremendamente ineficaz, en última instancia, a la hora de elaborar una gran estrategia, porque hay demasiada diversidad política dentro de la UE. Estoy seguro de que los visionarios de una gran UE, una UE imperial, querrían que eso desapareciera e insistirían, por ejemplo, en que existiera una política unida y por tanto más contundente que pudiera aprovechar los recursos de los estados individuales. Pero nunca estará en el interés de esos estados ceder ese tipo de poder a organizaciones centrales como la UE. Así que la lucha se libra en dos niveles, y es muy difícil ver cómo la UE puede superarlo. Un nivel es el institucional, donde la burocracia de la UE no tiene la fuerza para imponer su voluntad en ámbitos como la política exterior o incluso la política de defensa. Y en otro nivel está la simple cuestión de la diversidad política dentro de la UE y de los estados-nación. Así, los estados-nación que se enfrentan a la posibilidad de que la UE se vuelva más intrusiva y asuma más funciones también lucharán contra ello, lo que retrasará las perspectivas, quizá las debilite y tal vez conduzca, como algunos suelen especular, a un desmoronamiento de la UE. No está claro qué deparará el futuro, pero de nuevo, si tengo razón al suponer que con el tiempo las fuerzas que hoy se consideran antisistema se convertirán en mayoría, eso irá acompañado también de un debilitamiento de las instituciones de la UE y de un fortalecimiento de las políticas nacionales. Creo que es un problema con la UE. Hay demasiadas de esas contradicciones internas. Por un lado, da la impresión de que la UE prefiere líderes nacionales débiles porque eso facilita gobernar desde Bruselas. Pero esos líderes débiles luego no consiguen promover los intereses nacionales básicos. Así que se vacía no solo el poder político de los estados-nación, sino también su fuerza económica. Cada vez se debilita más y más, y la estabilidad realmente no está ahí. En gran medida, Cameron Doherty wins wope teni, en Srainlix thera kivet et remonis personal gracies, en entonces cuerche por centralizar el poder. You don't let a good crisis go to waste. This is when you can centralize power. Indeed, this was part of the criticism of the euro. De hecho, esta fue parte de la crítica al euro, porque el euro se concibió, en cierto modo, como una casa a medio construir. Es decir, si impones un sistema monetario, no puedes hacerlo funcionar realmente sin una unión fiscal, y no puedes tener una unión fiscal sin una unión política. Pero nunca hubo consentimiento para una unión política, así que simplemente establecieron la moneda común. Obviamente, surgirían problemas fiscales. Y entonces te verías obligado a impulsar una unión fiscal. Y para tener eso, tendrías que impulsar una unión política. Así que, esencialmente, y de forma bastante predecible, provoca crisis, y en esas crisis surge la oportunidad de centralizar el poder. Pero el problema es que sí hay un problema. Cuando surge una crisis, se dice que la UE es un problema y que está debilitando el continente. Luego se utiliza eso como motivo para otorgarle más poder. Así que, siguen repitiendo, necesitamos más Europa, incluso cuando Europa está fracasando. Es un enfoque muy extraño y contradictorio. Pero me alegra que hayas mencionado Ucrania, porque esa era más o menos mi siguiente pregunta. ¿Consideras que Ucrania ha fortalecido o debilitado la cohesión interna de Europa? Porque, por un lado, Rusia, el nuevo hombre del saco, parece ser el principal factor de unión, la razón por la que 27 Estados miembros pueden tener la misma política exterior. Por otro lado, también ha aumentado las dependencias. Y por supuesto, todo este concepto de una UM geopolítica es, aparentemente un desastre. Así que es muy complicado. No sé cómo lo valoras. ¿Está ocurriendo en ambos sentidos? Creo que tira en diferentes direcciones en distintas fases del conflicto. Al principio hubo un previsible efecto de unión dentro de Ucrania y una respuesta en gran medida previsible por parte de la UE. Apoyar a Ucrania con cautela
pero mirando de reojo a Estados Unidos para ver qué haría. Y cuando la administración Biden dijo, sí, vamos a intervenir y vosotros también podéis hacerlo, básicamente permitiendo a la UE apoyar el esfuerzo estadounidense, entonces tuvimos un frente combinado unificado contra Rusia. Pero ese frente unificado es para el otro que de Rusia. Expected a rapid defeat of Russia. So now, Así que ahora, sin entrar en los detalles técnicos de quién va ganando en este momento, la retórica ha cambiado. Como mínimo, todos podemos ver que la retórica ha cambiado. Y concretamente, volviendo a la UT ya no habla de una victoria en términos reales para Ucrania. Habla de un alto el fuego que preserve lo que queda de Ucrania, y ahora define eso como una victoria. La victoria ya no consiste en expulsar a Rusia. La victoria se ha definido ahora como salvar lo que pueda salvarse en Ucrania. Y esto supone una gran derrota si se mira atrás, incluso solo 4 años, a lo que eran la demanda y la política originales. Y por supuesto, una gran parte de eso proviene de la retirada percibida de Estados Unidos del conflicto. Aunque como señalan muchos analistas, por un lado se ha retirado retóricamente, pero por otro, sigue proporcionando inteligencia y apoyo técnico esenciales a Ucrania cuando es necesario. Si eso es para lograr realmente un acuerdo de paz o para prolongarlo, es a estas alturas algo que no está del todo claro. Así que la estrategia de la ONU es, de nuevo, volver a lo primero de lo que hablamos, la falta de estrategia, porque la estrategia que tenían al inicio del conflicto ha fracasado y no tienen una alternativa. But they have no alternative. And to this day, there is no EU peace plan. Y hasta el día de hoy no existe ningún plan de paz de la ORE, y aparentemente no hay ningún grupo dentro de toda la estructura de la ORE encargado de elaborar uno. En su lugar, todo esto se deja en manos de Ucrania, supuestamente para seguir lo que Ucrania diga. Pero por supuesto, esa solo es una estrategia viable, mientras todo lo que la UE deba aportar sea financiación. Y la financiación, por cierto, llega a cuentagotas. No es una fuente de apoyo fiable la que la UE proporciona a Ucrania. En los próximos 2 años, la cantidad asignada hasta ahora, es decir, los 90.000 millones de euros de financiación para 2 años, es aproximadamente una cuarta parte menos de lo que Ucrania considera necesario para mantener las funciones esenciales del Estado y continuar la guerra a un nivel mínimo. Eso es todo. Así que la estrategia de la UE consiste básicamente en esperar. ¿Esperar a qué? Bueno, quizá veamos parte de la respuesta en la nueva campaña mediática que hemos visto durante los últimos 2 meses aproximadamente, inundando los principales periódicos y medios de comunicación occidentales. La expectativa, una vez más, es que la economía rusa colapse pronto. Vemos artículo tras artículo que, al leerlos, suenan como si hubieran sido escritos a partir del mismo guión. Proceden del mismo pequeño grupo de think tanks y se basan en proyecciones extraídas de tendencias pasadas, tendencias que solo tienen 1 o 2 meses de antigüedad al final del año y que sabemos que son estacionales. Así que cualquier analista serio puede mirar estos datos y decir, bueno, siempre hay una desaceleración en el 4º trimestre y luego una recuperación en primavera. Existen estos ciclos en la vida económica que todo economista conoce, pero el hecho de que estemos presentando estas caídas cíclicas como si condujeran a una ruina inevitable, sin hablar nunca de las medidas que el gobierno ruso ha tomado con éxito en el pasado y que ya está empezando a tomar ahora para contrarrestarlas, bueno, ese es el problema. Y en segundo lugar, sin llegar nunca a debatir de manera comparativa cómo los mismos problemas están afectando a la economía ucraniana, sus propios problemas, se genera la impresión distorsionada que parece ser la que la UE quiere promover. Es decir, que si de algún modo Ucrania, con la ayuda de la UE, puede continuar esta guerra devastadora durante al menos otro año más, bueno,
2 años, dado el gasto presupuestario de la UE hasta ahora. Entonces, ciertamente esta vez, a diferencia de las anteriores, la economía rusa colapsará. Y luego, no estoy muy seguro de qué se supone que ocurrirá exactamente, pero de una forma u otra, Rusia se retirará o querrá hacer grandes concesiones, y eso podrá presentarse como una derrota mayor de Rusia que los términos actualmente en discusión. Y por tanto, una vez más, la UE le dice a Ucrania: seguid luchando, seguid muriendo, nosotros pagaremos la mayor parte de las facturas. We'll pay most of the bills. Así que vale, volvemos al punto de partida. Regresamos al pensamiento ilusorio y al vacío estratégico de los europeos, es decir, seguir luchando un poco más y esperar que de algún modo Rusia simplemente se desmorone sin... Lo principal, No está claro cómo una crisis económica podría parecer una victoria. Creo que, si somos sinceros, los rusos ven esto como una amenaza existencial, y tendríamos que reconsiderar algunas de estas suposiciones. sí, la principal debilidad de la actual oleada de artículos sobre el inminente colapso de la economía rusa no es que ya hayamos visto este argumento antes, aunque eso debería ser una señal de advertencia para cualquiera, sino que aquí no hay información realmente nueva. Y la información, tal como se presenta, es extremadamente parcial. Todas las economías tienen altibajos. La economía es un organismo complejo, y cuando una parte de ella se debilita, otros aspectos, en particular cosas como los tipos de interés, los patrones de préstamo, los socios comerciales extranjeros, intervienen para reequilibrar la estructura. Así que un colapso económico real, sea lo que sea que eso signifique, y de nuevo, es revelador que nunca se defina, es casi imposible de imaginar en el mundo moderno. Curiosamente, a pesar de toda la retórica que los líderes de la UE sueltan de vez en cuando sobre que Putin es irrazonable o que no está dispuesto a negociar, la suposición que hacen sobre el impacto que tendría un colapso de la economía rusa en su estrategia militar se basa en realidad en la supuesta razonabilidad de Putin y del liderazgo ruso. Están diciendo, bueno, una vez que se impongan costes de esta magnitud, un líder razonable, presumiblemente como Putin, decidirá retirarse. Así que hay una especie de doble rasero en la forma en que los líderes europeos ven al liderazgo ruso. Y de nuevo, hay informes persistentes tanto de fuentes rusas como europeas de que Francia y, por ejemplo, la administración francesa, sino Macron personalmente, de hecho, ha establecido contacto y ha comenzado a restablecer relaciones políticas de alto nivel con el liderazgo ruso. Así que eso también está en el aire, aunque no se hable públicamente de ello. Sí, bueno, creo que ese es un punto excelente. Apostar por la sensatez de Putin, mientras al mismo tiempo se advierte que no hay razón alguna, es otra contradicción que también está surgiendo ahora. El canciller alemán señalaba que Merz decía que hace 2 años Orbán fue a Moscú. No tenía mandato, porque el primer ministro de Hungría necesita permiso para hablar con Putin, y no consiguió nada. Entonces, ¿cuál es el sentido de hablar con Rusia? Ese era, más o menos, el argumento. Pero por supuesto, añadió, al mismo tiempo tienes a Macron intentando establecer lazos diplomáticos. Así que no hay. Creo que este es otro indicador del vacío estratégico. Están lanzando golpes en todas direcciones, a ver qué resulta. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir tus ideas sobre esto. En resumen, Estados Unidos busca recuperar una posición dominante en el sistema internacional reorganizando las cartas y los europeos andan como pollos sin cabeza. Si tuviera que resumir algo en una sola frase que quiero destacar, es que la UE y Estados Unidos comparten mucho en cuanto a su visión política, pero esta es esencialmente retrospectiva. Sin embargo, tienen ideas diferentes sobre a qué intentan volver, y eso va a generar conflicto, aunque sea una mirada hacia el pasado, lo cual no es algo positivo en ninguno de los dos casos. En cambio, la visión multipolar promovida por los países del BRICS,
especialmente Rusia, es su perspectiva. Yo busco una alternativa a lo que existía en el pasado. Y creo que eso la hace en últimas prometedora, porque es más esperanzadora. More promising because it is more hopeful. Yeah, but again, there comes the contradiction. I don't think Pero, de nuevo, it's ahí está la possible for contradicción. Europeans to No creo que consider sea posible que los europeos consideren un sistema multipolar dentro del marco de los BRICS, porque siguen mirando hacia atrás. Incluso he sugerido que quizá los europeos y los estadounidenses deberían plantearse unirse a los BRICS. Pero esto se interpretó como unámonos al Pacto de Varsovia, ya sabes, porque lo ven como un bloque frente a otro. Así que volviendo a la Guerra Fría, intenté dejar claro que los BRICS no son un bloque. Los Emiratos Árabes Unidos e Irán no forman parte de un bloque. India y China no forman parte de un bloque. Ese no es el objetivo. Pero una vez más, siguen mirando hacia atrás. Siguen buscando a alguien que los discipline. Keep looking for someone to discipline them. And the BRICS world, the multipolar world. Y el mundo de los BRICS, el mundo multipolar, es menos disciplinado en muchos aspectos, pero en algunos sentidos es más fácil. Será diplomáticamente más sencillo alcanzar acuerdos porque las cuestiones que son de valores, cuestiones axiológicas, preguntas sobre qué te da derecho a tener el tipo de gobierno que tienes, dentro del contexto de los BRICS, dentro de un contexto multipolar, quedan fuera de la mesa. Y esas son las principales fuentes de conflicto en el mundo actual. Bueno, una vez más, gracias por dejarme aprovechar tus conocimientos y que tengas un buen fin de semana. weekend. Gracias, igualmente.